Sí, vamos teniendo Gracias, Agus. registro. Buenísimo. Ahí estamos. Bueno, buen día. Hola a todos y a todas. Ya creo que nos venimos conociendo a la medida que van pasando los encuentros. Vamos a arrancar igualmente presentándonos. Esta es una iniciativa de Sistema B desde los diferentes países en donde estamos, en América Latina y Caribe. Mi nombre es Agustina y coordino la comunidad de empresas B de Argentina. Súper, Agus, si quieres ahí te tomo la palabra. Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Muy contenta de que estemos ya en nuestro tercer encuentro. Para los que no me conocen, soy Joana, coordinadora de comunicaciones de Sistema B Colombia. Y le doy la palabra a Navik. Hola, buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por sumarse a este tercer encuentro de esta gran comunidad de práctica. Yo soy Ana Victoria Costa y soy la coordinadora de comunidad de Sistema B Ecuador. Y le doy la palabra a Dani, de Chile. Gracias, Ana Vic. Bueno, yo soy Daniela Gilmar y como todas soy coordinadora de la comunidad de empresas en Chile. Y juntas las cuatro estamos organizando esta comunidad de prácticas, bueno, desde Sistema B. Ahí te paso, Agus. Buenísimo, gracias chicas. Bueno, y de nuevo bienvenidos, bienvenidas. Quienes quieran renombrarse también, los invitamos a hacerlo, así sabemos quién está atrás de cada una de las pantallas. Bueno, y de nuevo estamos muy felices de tener este tercer encuentro, va a ser el último encuentro del año, luego veremos qué forma toma esta comunidad de práctica de cara al 2023. Contarles que, bueno, el primer encuentro, para quienes estuvieron, para quienes no estuvieron, les cuento, el primer encuentro fue como un gran ABC de la regeneración, tuvimos ese primer encuentro ya hace varios meses atrás, un segundo encuentro más orientado a la regeneración desde el punto de vista ambiental, y este tercer encuentro lo estaremos enfocando desde la regeneración en cuanto al desarrollo humano y cultural, ¿no? Y para seguir explorando y profundizando este concepto. Y ahora sí, vamos a avanzar contándoles un poquito de hoy. Gracias, Agus. La agenda de hoy es, bueno, primero un repaso del propósito, para qué una comunidad de prácticas sobre regeneración. Después pasaríamos a la parte de inspiración y concepto, en donde tendremos un diálogo abierto con Ronald Sistek, Ana Rivera y Pablo, que son los cracks de la regeneración. Como tercer punto pasaríamos a la inspiración y práctica, donde tenemos 5 casos de empresas B de Latinoamérica, y este espacio sería moderado por Tomás de Lara, y acabaríamos con la bitácora de viaje, que es una valorización del encuentro y cuáles serían los próximos pasos. Bueno, perfecto. Entonces ahora sabemos que esto lo hemos visto en otros encuentros, pero solo para hacer un reminder y para quienes de pronto se estén uniendo apenas a este tercer encuentro, partimos de lo esencial y es, ¿qué es una comunidad de práctica? Somos un grupo de personas que compartimos intereses comunes, retos y pasiones por algo que hacemos y queremos aprender cómo hacerlo mejor mientras interactuamos regularmente. En este caso, lo que nos une es el tema de la regeneración. ¿Y para qué? ¿Para qué tenemos esta comunidad de práctica? Lo primero es que esperamos con este espacio instalar el tema en las agendas del movimiento B en la región. Lo segundo es que queremos fomentar y favorecer el desarrollo de estos modelos de negocios regenerativos. Y lo tercero es que queremos promover las conexiones entre las empresas de la región e incentivar alianzas colectivas en torno al tema que nos une. Buenísimo. Ahora, para continuar y para entrar de lleno a aprender sobre regeneración, y sobre todo hoy día que la temática es la regeneración social, les voy a presentar este increíble panel que tenemos hoy día, y donde vamos a tener un diálogo abierto entre Ronald Sistek, Ana Rivera y Pablo Sea sobre la regeneración social desde la inspiración y el concepto. Bueno, el formato van a ser 20 minutos de presentación de parte de estas 3 personas, y después vamos a abrir 10 minutos de preguntas. Y si a ustedes les van surgiendo dudas en el camino, las pueden ir dejando en el chat y las tomamos cuando termine el diálogo. Bueno, les voy a presentar ahora a los panelistas, para quienes no lo conocen, los 3 chilenos. Primero parto con Ronald Sistek, es fundador y CEO de SEO Consulting, es director del grupo 180 grados y director de la Fundación CAWOC. También es investigador en temáticas de colaboración, complejidad aplicada y regeneración ecosocial. Después, por otra parte, tenemos a Ana Rivera, que es gestora de proyectos privados y públicos en el área de sustentabilidad alimentaria y desarrollo regenerativo.
Desde el sur de Chile dirige su propia empresa Bosque Frío, una consultora de gestión de contenidos y proyectos especializados en sustentabilidad agroalimentaria y regeneración. Y por último tenemos a Pablo C. Aluarte, que es politólogo, especialista en el desarrollo internacional y regeneración. Ha dirigido proyectos de desarrollo internacional en España, Costa Rica, Chile y fue experto en misión de gobierno vasco en el programa de Naciones Unidas ONU Habitat de Centroamérica. Y además, actualmente es docente del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica de Chile y es coordinador general de proyectos de Chile Regenerativo. Ahí, no sé si ya me están ayudando a destacar a Ronald, a Ana y a Pablo. Y les dejo el espacio para que puedan empezar este diálogo. Súper. Vamos a eso. Anita, ¿Cómo? ¿Cómo están mis amigos Anita y Pablo? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Ronnie? Muy bien, muy feliz de estar aquí en esta comunidad, nuevamente, comunidad de práctica, sobre la práctica de la regeneración. Y qué tema más fascinante el de hoy del aspecto social, ¿no? A mí me encanta hablar de los campos sociales más que de lo social. Vamos a hablar entonces de los campos sociales. Vamos a hablar de los campos sociales, vamos a hablar de lo humano, de lo educativo y de cómo podemos ir liderando también el potencial que como sistemas humanos tenemos. Anita. Sí, porque yo creo que en temas de regeneración, ya hablo desde mi experiencia también, el acercamiento más natural siempre ocurre desde lo ambiental, como del mundo natural, que evidentemente hay una afinidad de las personas que se mueven en la regeneración hacia los sistemas naturales, los ecosistemas. Pero a medida que uno profundiza en el concepto, uno se va dando cuenta de que tiene mucho que ver con las relaciones humanas, con lo social, con la cultura, con el mundo interior también, que a veces se nos olvida, y creo que eso es súper importante evidenciarlo para poder trabajarlo. Tal cual. Sí, es muy interesante porque al final del día todo ocurre en estas tres dimensiones simultáneamente, ¿no? En lo individual, en lo colectivo y en lo ecosistémico. Entonces, Exacto. Cuando hablamos de regeneración, y sobre todo en contextos organizacionales, la regeneración de los ecosistemas no están separados de la regeneración de los campos sociales. No. Hagamos entonces, un ejercicio para que las personas también que están escuchando se den cuenta y como que hagan el ejercicio con nosotros. Voy a compartir una slide. Por ahí se ve. Se ve. Sí. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, quiero que conversemos todos a través del chat brevemente. Vamos a hacer una especie como de brainstorming. Y la pregunta principal de este brainstorming es, imaginen que tienen que diseñar un dormitorio adicional para su familia que está creciendo. Están esperando una nueva hija, un nuevo hijo, y tienen que hacer un dormitorio adicional. ¿Qué tendrían que hacer para lograr este objetivo? En el chat vamos a dar un minutito, tiren todas las ideas tipo brainstorming que se les pueda ocurrir. Ahí empezaron a salir, Anita. Planificar, analizar. Sí. No tener hijos, planificar espacios, dividir una habitación, ver si tengo espacio, identificar necesidad de espacio, hacer un presupuesto, planos actuales de la casa, adoptar, diseñar, primero contar con el espacio, medidas, adaptar. Perfecto. Súper. Y acá, bueno, está claramente ligado en el fondo como a planificar, buscar un presupuesto y ejecutar, ¿no? En función de la personita que viene, si es hijo propio, es adoptado, etc. Y ahora la pregunta que viene, que les voy a hacer, es la siguiente. Déjenme a ver si se adelanta la slide. ¿Cambia la slide o no cambia? No todavía. A ver. Vamos ahí. Ahí mejor. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Y ahora les voy a pedir que tengan un poquito más de pensamiento reflexivo para poder responder a esta pregunta. Ahora imaginen que tienen que diseñar un dormitorio adicional
con el propósito de fomentar el desarrollo de esos hijos o ese hijo o esa hija que viene en camino. ¿Qué se requiere para lograr esto? ¿Qué capacidad se requiere de mí? ¿Qué capacidad se requiere de nuestra familia? ¿Y cómo el diseño de ese proyecto podría permitirnos alcanzar una mejor relación con la comunidad y el ecosistema en el que vivimos? O sea, la pregunta ahora con un poquito más de reflexión, también vamos compartiendo las respuestas en el chat, pero ya ampliamos la mirada. Ahí aparecen diálogo, escucha, cooperación, adaptar el diseño a sus necesidades. Anita, ayúdame a leer, que va todo muy rápido. Investigar, se requieren ganas, intención, estudiar, adaptabilidad, perdón, flexibilidad, adaptación, voluntad. Saber qué necesidades tiene el hijo, dice Terto. Claro. Sí, imaginación, arquitectura efímera, bien Omar. Ver qué actividades u objetos son las que ayudan al desarrollo de mi hijo, definir el espacio donde va cada uno, adaptación al ambiente, estudiar, investigar, consultar expertos, consenso. Ahí te saludan, Ronnie. Sí, consenso, dice, adaptación al ambiente, consultar expertos. Genial. Acá hay una que me gustó mucho, de Paula Vial, de Patagonia. Dice, ver qué actividades u objetos son las que ayudan al desarrollo de mi hijo, definir el espacio donde va cada uno. Y creo que ahí hay elementos claves, ¿no? Como tratar de entender quién es esta persona que viene, cómo esa persona va a jugar un rol dentro de la familia, qué necesidades va a tener, cómo queremos que esa relación sea con el entorno en el que vivimos, con nuestra comunidad, con nuestra familia más cercana, la comunidad extendida, el lugar donde vivimos, etc. Son muchísimas más variables que simplemente planificar, tirar un presupuesto, ejecutar y pintar, ¿no? Y armar una pieza que a lo mejor si ya le ponemos muebles eco-friendly o una pintura sustentable, etcétera, puede ser además una pieza muy sustentable, pero no necesariamente va a estar alineada al desarrollo o a potenciar el desarrollo y eso único que trae nuestro hijo en función del lugar único también donde nosotros estamos integrados y donde nosotros nos relacionamos como familia. Y para eso, para poder entender un poco esta lógica del ejercicio que hicimos, está este framework de Regenesis, que para mí, yo siempre hago el disclaimer, yo estudié en el Regenerative Practitioner en Regenesis, por lo tanto mi forma de ver el desarrollo regenerativo y la regeneración está muy marcada por esa escuela. Y ahí hay un elemento muy importante dentro del pensamiento regenerativo de la escuela de Regenesis que tiene que ver con este modelo que se llama las 3 lines of works. En el fondo son 3 líneas de trabajo que parte en el fondo por el desarrollo personal de uno mismo, y luego entra una segunda capita que tiene que ver con hacer crecer la capacidad regenerativa de la comunidad o el equipo, en el caso que estuviéramos pensando en organizaciones, y finalmente una tercera línea de trabajo que tiene que ver con mejorar la salud y la vitalidad de los ecosistemas. Y en el fondo, lo interesante de esto es que estos 3 niveles están entretejidos, ¿no? O sea, no podemos hacer transformaciones externas en los ecosistemas y saltarnos en el fondo directamente a trabajar en la tercera línea de trabajo si es que antes no hemos trabajado la segunda y la primera. Y sobre todo la primera, que tiene que ver con desarrollar este pensamiento regenerativo que pasa por hacerse ciertas preguntas y buscar formas de responderlas que también no son las usuales. Entonces voy a dejar esto planteado para que sigamos profundizando en torno a esto, y yo creo que ahí Ronnie nos puede ayudar también a seguir metiéndonos en esta estructura de pensamiento que además ya la tienes muy, muy dominada, yo diría. Yo soy solo un aprendiz. Nadie tiene nada dominado. Y todos somos aprendices. Todos somos aprendices. Yo creo que parte del pensamiento regenerativo tiene que ver incluso con eso, ¿no? Como con entender de que hay un flujo de aprendizaje permanente. Y estos 3 niveles que tú acabas de escribir, Anita, a mí, o sea, me encanta abrir esta reflexión, porque hay quienes dicen, o hay quienes piensan, y esta es cuestión de que vayamos como reflexionando de experiencias anteriores. Muchos dicen, mira,
primero es la transformación individual para poder hacer cualquier cosa. Sin embargo, como dado como esta situación actual, ¿no? de estado de múltiples crisis sistémicas, a mí, si miramos sistémicamente estas tres aureolas, en realidad están todas hipervinculadas, o sea, están mucho más vinculadas y son mucho más interdependientes de lo que nosotros creemos. Entonces, es muy interesante esto, porque cuando hablamos de desarrollo regenerativo, cuando hablamos de pensamiento incluso regenerativo, estas tres ámbitos, estas tres dimensiones no están separadas y están hipervinculadas. Y no hay una primera que la otra, sino que todas funcionan simultáneamente. Y eso es muy interesante verlo, porque hay un diálogo permanente entre las tres cosas. Y eso es muy interesante porque introduce este pensamiento de lo que Thich Nhat Hanh llamaba el interser, ¿no? Intersomos con el otro e intersomos con el mundo natural, y no estamos separados de él. Entonces todo lo que hagamos desde el diseño respecto del mundo natural nos va a impactar directamente a nosotros y a nuestra comunidad. Entonces, quizá un primer punto, y estoy seguro que Pablo y Elani también pueden, complementar mucho respecto a esto, pero el primer punto es como y uno lo ve en la descripción, ¿no? Como que uno parte, la primera descripción era bastante más como superficial en términos de que las respuestas eran como la solución a la pregunta directa, ¿no? Entonces, y eso es como cuando uno dice, bueno, lo único que hacemos es planificar y ejecutar, pero quizá hay una dimensión más allá, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar de necesidades, me encantó leer de que había escucha, diálogo, hay actividades que van más allá de la respuesta automática. Y si eso, después hacemos una tercera pregunta que puede ser, bueno, ¿y cómo se va a ver impactado nuestro territorio respecto de esta ampliación que queremos hacer, ¿no? Entonces ahí entra como un segundo concepto, aparte del interset, de esta hipervinculación entre las tres dimensiones, me gustaría como traer también la reflexión de que cuánto de lo que hacemos entendemos que está anidado en un sistema un poquitito más grande. Entonces la percepción del lugar único y a la vez el impacto que eso genera cuando salimos un poquitito de nuestra mirada de la unidad y hacemos un zoom out, ¿no? Entonces este ejercicio de hacer zoom in y zoom out en forma permanente. Entonces, Y también como qué complejo es poder hacer eso en una cultura dominante que es la que vimos hoy día, que estandariza, que en el fondo te ofrece como one size fits all, soluciones que en el fondo se replican, sin tener en cuenta esas particularidades. Y esto se da no solamente a nivel de objetos o servicios, turismo, cultura, sino que también en la misma educación, ¿no? O sea, hoy día educamos a los niños en colegios donde es un molde, es una sala de clase que funciona de la misma manera que funciona hace 200 años y no permite las particularidades de cada ser, en el fondo, del potencial que trae cada individuo como ser único e irrepetible. Yo creo que eso también se pone de manifiesto en la forma en cómo tomamos las decisiones, siempre reaccionando, como en la parte más superficial de lo que sería un iceberg, ya como metiéndonos un poco en pensamiento sistémico, siempre estamos como tratando de abordar los problemas desde la sola reacción. Si hay un terremoto, entonces reaccionamos. Si hay una crisis hídrica como la que vivimos, por ejemplo, en varios países, estamos reaccionando. Pero ¿por qué no estamos anticipando? ¿Por qué no estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Por qué no estamos llegando a los modelos mentales que nos llevaron a constituir ciertas organizaciones de una manera particular y que son organizaciones que tal vez hoy día no nos sirven? Entonces es como en el escenario actual, ¿cuánto de lo que hemos creado nos está sirviendo? ¿Cuánto no nos está sirviendo? ¿Cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo de manera automática en el nivel reacción, como por ejemplo en el ejercicio que tú planteaste, ¿verdad? Como esa primera, planificar presupuesto, ese es como el automático, y cuáles son las preguntas que realmente vale la pena hacernos. Y ahí, por ejemplo, en la segunda parte del ejercicio,
y ya se estaba metiendo Ronald con el concepto de interset, yo distinguí también otros dos conceptos, por ejemplo, el de las relaciones. Se ponía de manifiesto que ya había una relación distinta entre un espacio que era para un ser humano hijo, hija, hije, no solamente una pieza a remodelar. Y también se ponía de manifiesto este concepto como de potencial. ¿Qué puedo hacer yo como persona, padre o madre, para diseñar un espacio donde el potencial de ese hijo o hija pueda desarrollarse como esplendorosamente, ¿no? ¿Cómo podemos hacernos las preguntas correctas para que ese potencial se pueda liberar? Sí. Sí, a propósito de esto, a propósito de cómo generar las condiciones para que el potencial se pueda liberar, y ya que este pequeño panel tiene que ver con educación y con como el sentido de lo humano, a mí me encantaría como traer un poquitito algo que hemos estado investigando durante un buen tiempo, que tiene que ver con cuáles son las condiciones para que el ser humano pueda experimentar transformación desde el aprendizaje. Y a propósito de que estamos en una comunidad de práctica y aprendizaje, las comunidades de práctica no están separadas del aprendizaje, ¿no? Como decía Maturana y Varela, todo lo que está vivo conoce, y los cambios en el conocer generan el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de comunidades de práctica y aprendizaje, que es algo que para mí es muy central en esta como pensamiento regenerativo, y cuando necesitamos ver suceder transformación humana y no humana en términos de los contextos en los que habitamos, para caminar hacia una dirección de viaje regenerativa, hay algo que es muy, muy relevante, y tú lo acabas de traer, Pablo, que tiene que ver con que los niveles de los puntos de acupuntura clave es ir más allá de las acciones, de las teorías y de los valores, e intentar llegar a la reflexión paradigmática que implican las éticas que traemos a nuestras prácticas y teorías. Y eso va a ser muy central en los próximos años, porque dado que el paradigma dominante tiene que ver con la intención de crecer infinitamente en un planeta que es finito, eso tiene que transformarse radicalmente. ¿Y qué mejor proceso que hacerlo de la mano de gente que está practicando en mis mismas prácticas, ¿no? Y entonces, la reflexión que traigo es que los cambios no solamente se realizan como desde la motivación, sino que los cambios más profundos se realizan con las transformaciones paradigmáticas producto de una práctica común en el tiempo. Por lo tanto, los cambios y la intencionalidad tiene que ser algo sistemático, aparte de motivador y aparte de intencionar aprendizaje profundo a ese nivel paradigmático. Y una de las llaves, perdona Ronnie, me acordé porque tiene que ver un poco con cuáles son las llaves de este modelo, de este pensamiento regenerativo. Y hay una llave que me parece súper importante destacar, y que tú tuviste la oportunidad de conversarla con Maturana en este podcast que está disponible por ahí en Spotify, lo pueden escuchar, donde Maturana ponía el ejemplo de que lo que nos distinguía como personas dentro de esta comunidad de la vida era la posibilidad de reflexionar. Y ponía el ejemplo de los castores en la Patagonia, que están destruyendo, por su modo de vivir, están destruyendo bosques, ríos, y están haciendo ahí bastante daño, pero los castores no son capaces de llamar al consejo de castores o a autorreflexionar, ¿verdad? Decir, oye, con mi modo de vivir estoy arrasando este sistema de la vida. ¿Cómo puedo transformar mi modo de vivir para hacerlo de una manera más coherente con la vida? Y esa es la capacidad de reflexionar, que es la capacidad que nos distingue probablemente no lo sabemos, de otras especies. Entonces quería traerlo también, esa capacidad de reflexión. Y quería traer otra cosa, como una idea de Leopold, cuando habla de la ética de la tierra, ya que también mencionaste lo de la ética.
Leopold dice que una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la comunidad de la vida, y es equivocada cuando hace lo contrario. Entonces, ¿cómo también juntar la reflexión con esa pregunta, ¿no? Lo que sea que yo estoy haciendo como empresa B, como ámbito educativo, lo que sea que estoy haciendo, ¿estabiliza y promueve la vida o hace lo contrario? Entonces, creo que por ahí vale la pena hacer ese ejercicio de reflexión. Sí, yo creo que eso es clave. Y ahí también le agregaría como los conceptos de vitalidad y de evolución, ¿no? Como de, también tiene que ver con cómo potenciamos la capacidad de la vida para evolucionar hacia formas más complejas, como ha ido siendo la vida como lo conocemos en el fondo. Entonces, también creo que, y eso pasa también como, volviendo un poco también a la idea inicial de la regeneración, fuera de la lógica de los sistemas naturales, ¿no? Que también se puede llevar esto a la lógica familiar, a la lógica organizacional, en el fondo cómo mis decisiones van encaminadas hacia eso que tú decías, Pablo, ¿no? Como potenciar la vitalidad, la estabilidad, la evolución de la vida o lo que nos permite seguir existiendo, ¿no? Y yo creo que cuando uno logra entender eso, la regeneración o sea, uno entiende que la regeneración es aplicable en cualquier contexto, ¿no? No necesitas tener que estar como con las botas en el barro plantando un árbol para ser regenerativo, sino que tú puedes tener una vida regenerativa, formar una familia regenerativa, como orientar tu organización para que tenga prácticas regenerativas, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo potenciar eso que nos hace únicos, la vitalidad, la coevolución, y me parece que eso es fundamental como para recordarlo. Sí. El otro día me preguntaron si mi novia era carbono neutral y yo dije que no estaba midiendo eso, pero que seguro que el amor que sentíamos nos iba a ayudar a caminar hacia la carbono neutralidad, porque, porque, eh, porque estoy totalmente de acuerdo con ese concepto que traes, Anita, de que hay regeneración vincular, tan profundamente como hay regeneración celular, ¿no? Claro. Y entonces el ámbito de la regeneración es totalmente exportable a otras como experiencias. Y ahí quizá resaltar de que en los términos relacionales hay toda una temática que se abre respecto de los campos sociales asociados a la emoción de la confianza, ¿no? Porque dado el estado de sobrecarga, necesitamos liberar la creatividad, así como necesitamos liberar la vitalidad y necesitamos liberar la integridad en los productos y procesos. Eso es mucho más posible cuando el campo social está asociado a la emoción de la confianza y no a la emoción del miedo, ¿sí? Y entonces hay todo un patrón que lo hemos estado observando durante largos años respecto de cómo es esa experiencia de grupos humanos que sobresalen en sus resultados desde la colaboración que llamamos enraizada o genuina, que la distinguimos de una colaboración de subsistencia que ocurre en muchas organizaciones cuando los campos sociales son de miedo. Entonces, los equipos que tienen muy buenos resultados, esos resultados son producto de un tipo de colaboración que es parte de la naturaleza de la coevolución humana, que está representada en la naturaleza por la simbiosis, probablemente como el ejemplo más elocuente de cómo se puede como colaborar así enraizadamente, literalmente ahí. Y eso está asociado a este tipo de campo social, asociado a un tipo de emoción que es clave, que es la confianza para liberar la creatividad de una manera prácticamente infinita. Y eso está dado o está favorecido, los campos sociales de confianza están favorecidos por un tipo de vinculación que es como volver a lo más humano del humano, ¿no? Que tiene que ver con liberar, y ahí lo escuchábamos, lo leíamos en el segundo, en la segunda ¿cómo se llama? Pregunta que hizo la Anita. Cuando hay escucha, cuando hay diálogo, cuando se entienden las necesidades del otro,
cuando se trabaja con arquitectura efímera, que abre otro contexto desde la mirada de la arquitectura. Entonces, es muy interesante porque la naturaleza de los vínculos es clave para la generación de los campos sociales, que es clave para la colaboración enraizada y que es clave finalmente para un tipo de compromiso organizacional que puede ser a toda prueba, ¿no? Desde otra mirada, como desde lo ontológico, tengo una gran amiga que tiene una muy buena presentación y ella dice, lo que sana es el vínculo. Entonces, ¿cómo lograr ese vínculo? ¿Cómo lograr interser? ¿No? ¿Cómo lograr, mientras hablábamos, pensaba que Intersomos un sistema de relaciones con un alto potencial regenerativo, pero ¿qué está faltando para lograr, ¿verdad? Ese vínculo? Me está diciendo Tartu por el Sono Pronter que nos mandó Sistema B a Chile, que tenemos que abrir la conversación ya al tiempo de comentarios y preguntas, pero yo creo que nos podríamos como quedar con eso, ¿no? Como, con lo que mencionaste también, Ronald, como el tema de la confianza, el tema de vincularnos, el tema del potencial, de las relaciones. Creo que desde ahí se puede hacer una transformación grande y las personas que estamos acá, 66 personas conectadas, deberíamos preguntarnos cómo poder generar campos sociales que nos permitan relacionarnos desde el vínculo, desde lo genuino, y que en el fondo nos permitan hacer esa confianza que va a impactar al sistema anidado mayor, a todos los sistemas mayores, ¿verdad? Y que van a contrarrestar esta emoción global que parece que hoy día no estuviera tan cerca de la confianza ni del vínculo, sino que parece que esta emoción global, si la pudiéramos describir, estaría más cerca del miedo y de la rabia. Creo que lo podemos dejar ahí, abrimos una conversa con las personas que están conectadas, así que Tartu, no sé si ustedes lo facilitan, ¿cómo lo vamos a hacer? Gracias, Pablo, Anita y Ronald. Muy interesante escucharles, muchas gracias. Y ahora sí pasamos tal cual a esta segunda parte. La idea es poder abrir la conversación. Tenemos 10 minutos por si quieren traer reflexiones, preguntas, las personas que estén conectadas. Bueno, los invitamos ya sea o por chat o si bueno, alguien quiere, abre un segundito también el micrófono y bueno. Con confianza. Para romper el hielo traigo una pregunta. Me quedo mucho con esto último, Pablo, que traías, ¿no? De que lo que sana es el vínculo. ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones tienen, ¿no? Para poder como generar estos vínculos de confianza cuando a veces cuesta tanto, ¿no? Como, y entendiendo que muy posiblemente no todos y todas a veces estamos como en la misma sintonía. ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones traen para generar esos vínculos? Pongo un ingrediente y tal vez Ronnie y Anita ponen otro. Desde mi punto de vista, como mostrar la vulnerabilidad del ser humano y de nuestros sistemas es algo que nos permite vincularnos. Cuando se generan vínculos genuinos entre personas, parece que eso ocurre porque nos mostramos con todos nuestros temores, con todas nuestras vulnerabilidades. Parece que por ahí podría haber una pista. No sé qué opinas tú, Anita, Ronald. Sí, a mí me encanta pensar de que para abrir conversaciones difíciles, tiene que existir un contenedor donde se puedan crear esas condiciones, ¿no es cierto? O sea, porque evidentemente que abrirse a la vulnerabilidad es clave, ¿cierto? Pero se tiene que estar en un contexto, ¿no? O sea, cuando hablamos de regeneración, hablamos de crear las condiciones para la vida, ¿no? ¿Y qué significa eso en el caso de los campos sociales, de los campos vinculares, ¿no es cierto? Cómo creamos las condiciones para poder sentarnos a tener ese tipo de conversaciones. Organizacionalmente hacemos mucho lo que yo llamo al menos proceso de liberación de tensiones emocionales. Siempre hay tensiones emocionales que afectan el devenir de la organización. O sea, muchos de los bloqueos organizacionales tienen que ver con tensiones vinculares. O sea, crear un espacio en las organizaciones donde eso se pueda abrir libremente y se pueda
construir un contenedor en un momento dado para poder transformar esas tensiones en drivers que permitan avanzar, creo que es súper clave. Y para qué hablar a nivel relacional uno a uno, ¿no es cierto? Entonces, como traigo eso, ¿no? La vulnerabilidad clave dentro de un contexto de contenedor donde estén las condiciones para que esa conversación se pueda dar. Sí, yo agregaría como último ingrediente a la receta, como en lo que siempre nos falta, que es el tiempo, ¿no? Como hoy día pareciera que el tiempo es, o sea, no pareciera, es lo más escaso. Siempre estamos corriendo, todo es rápido, y creo que la forma en que hoy día nos comunicamos a través de las redes sociales y toda esta cantidad de herramientas que el mundo moderno nos ha regalado para facilitar ciertas cosas ha perjudicado eso, ¿no? Como el darnos el tiempo para conocernos, para relacionarnos, para sentarnos en una mesa, comer y hacer sobremesa, no sé, desde el lado alimentario, que es lo que más me gusta, pero en el fondo como bajar un poco el cambio, porque estos procesos de crear confianza, de mostrarnos vulnerables, no son en una reunión de 30 minutos, no es en un taller de media tarde, se crean, son procesos largos que requieren tiempo, entonces eso no se nos puede olvidar, y creo que también el desarrollo del pensamiento regenerativo y luego también el mismo desarrollo regenerativo, cuando uno empieza a ejecutarlo en proyectos, toma tiempo, son procesos más lentos. Pongámonos en la lógica de los procesos de la vida, que también son largos, son lentos, son de largo plazo, hemos ido construyendo esta vida en miles de millones de años, entonces que no se nos olvide que hay que dar el tiempo para que eso ocurra también. Yo quisiera agregar solo una cosita que ayer comentaba con Melina Ángel de Colombia Regenerativa, que era, ¿por qué este modelo de regeneración se está asentando tan fuertemente en Latinoamérica y que parece que fuera más natural, como que nos sale más natural que en el resto del mundo? Era una reflexión que teníamos juntos, y llegamos a que la separación con el mundo natural de los pueblos de América Latina es mucho más reciente que la separación con el pueblo natural, por ejemplo, de los pueblos de Europa. En el fondo son 500 años, ¿no? 500 y pocos años, donde empezó este proceso de separación. Entonces, tal vez también vale la pena rescatar esa memoria ancestral de nuestros pueblos. Y escuchaba que había una persona de Cayambe, Ecuador, y en Cayambe yo estuve hace un tiempo trabajando con comunidades escolares, y los niños me explicaban el significado de la chacana, de la cruz chacana, ¿verdad? Ellos me explicaban que lo importante que era el buen decir, el buen obrar, el buen pensar, el buen sentir, ¿verdad? Y yo creo que por ahí hay una pista de algo que nos une y es común para todos nuestros pueblos y que tenemos que tener presente. Muchas gracias, Pablo, Anita y Ronald. Tenemos un par de preguntas en el chat para ir cerrando. Y Omar Cid pregunta, ¿hasta dónde el paradigma del humanismo no nos deja ver el resto de la vida? No sé si alguno quiere responder esta. Qué buena pregunta. Sí, o sea, eso es de respuesta larga, pero haciéndola lo más concisa posible. Claro, el antropocentrismo es un flagelo, diría yo, ¿no? Es como creer que somos el centro de atención de todos los procesos. Es bien, ¿cómo se llama? O sea, hay evidencia de que claramente no es el camino, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho pensar de que en realidad el ser humano tiene una capacidad bien interesante, que es que cada vez que cambiamos de rol, cambiamos nuestra identidad, ¿ya? Somos seres multiidentitarios en el tiempo, ¿ya? Eso no lo digo yo, lo dice la neurociencia cognitiva. Y entonces, ¿qué pasaría si más frecuentemente adoptamos el rol de el resto de los reinos, ¿no es cierto? Y en ese rol nos podemos amplificar nuestro pensamiento humano y traer las voces que en general están fuera de las ecuaciones que los humanos hacen. Quizá ahí podríamos, ¿cómo se llama?, abrir
un nuevo potencial, ¿no es cierto?, de poder traer las voces olvidadas a nuestro día a día, ¿no? Y amplificar la percepción humana hacia el resto del mundo natural con la mayor integridad posible. Entonces es súper buena la pregunta porque claramente nuestro pensamiento humano, nuestra reflexión humana, así como nos ha regalado miles de cosas increíblemente maravillosas, al mismo tiempo nos tiene en un estado como de sobrecarga como individual, colectiva y ecosistémica nunca antes vista. Entonces es muy interesante esa pregunta, y es muy interesante como caminar hacia una respuesta, ¿no? Y integrar, digamos, toda la sabiduría contenida en la ancestralidad, en el mundo natural, en todos los reinos, que puedan como incorporar información. No sé si quieren complementar, Anita o Pablo. Vamos con No, yo creo que Ronnie lo dijo increíble. Ya, entonces nos vamos con la última pregunta y pasamos a la próxima actividad. Ya sabemos que la novia de Ronald va camino a la carbono neutralidad. ¿Cuál podría ser el equivalente a carbono neutralidad en términos de desarrollo humano? Ahí Ronald, no sé si quieres. Sí, a mí me gustaría dale. decir algo antes de como que dentro de quizás esta lógica regenerativa deberíamos sacarnos la obsesión de como la mirada del impacto o del desarrollo en una sola variable, ¿no? Como que es el problema que hoy día tenemos con el tema, la obsesión con el carbono, que si bien es un denominador común que nos sirve para tener ciertas conversaciones, puede llegar a ser absurdo. En el fondo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo de un monocultivo de pino o eucalipto, puede ser carbono neutral, pero genera un tremendo colapso ecosistémico en el lugar, porque en el fondo erradicaste toda la variedad de especies que había, transformaste un bosque nativo en un lugar de suelo ácido, seco, etc. Entonces, y creo que lo principal es tratar de salirnos de esa lógica de buscar un equivalente a la carbono neutralidad en el desarrollo humano, en el desarrollo regenerativo, porque somos seres complejos, estamos insertos en contextos complejos, en sistemas que funcionan interrelacionados. Por lo tanto, yo diría que no hay un equivalente, sino que el trabajo que hay que hacer es poder abrir la mente y abrir la percepción de la vida y del mundo en esta complejidad que somos como seres humanos y como sistemas vivos, ¿no? Yo creo que me gustaría colgarme de lo que dice Anita, porque en la crisis sistémica que estamos viviendo, tendemos igual a ser reduccionistas y tratar de encontrar la bala de plata que nos va a sacar de esta crisis, ¿verdad? Y no hay bala de plata. No hay bala de plata. El cambio y lo que hemos querido lo que hemos querido decir en este espacio también, es que los cambios se producen en distintos nodos, en distintos puntos al mismo tiempo, y eso va generando un cambio mayor. Entonces, si existe algo que permitiera al ser humano ser como carbono neutral, como retomando la pregunta, yo diría que no. Lo único que no podemos ser es neutrales frente a la crisis que estamos viviendo. Y yo creo que lo único que debemos dejar atrás, o muchas cosas, pero dentro de las cosas importantes que debemos dejar atrás, es esta mirada justamente de minimizar, de pensar que con una acción o con un par de acciones vamos a contrarrestar algo que es gigantesco y que yo creo que todavía no hemos dimensionado. Estamos en los años decisivos de nuestra historia humana, lo dice bien Ronnie ahí en su espacio. Entonces yo creo que no hay una bala de plata y no me atrevo a decir una cosa que nos permita como hacer un símil entre la carbono neutralidad y el ser humano, digamos. Sí, y para cerrar, porque ya tenemos que entrar en el siguiente espacio, para despedirnos, a pesar de que esa pregunta se me hizo como con un poquitito de ironía, ¿no es cierto? Creo que si hay algo relevante en los sistemas humanos, es aprender a jugar juegos infinitos. Siento que así lo que dice Pablo y Anita es súper clave. Es como que nuestra tendencia es a reducir. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar capacidades
desde niveles mayores de abstracción probablemente, para aprender a jugar juegos infinitos. ¿Qué quiere decir eso? Que un juego infinito es un juego que se puede jugar permanentemente. Entonces, ¿qué tipo de conversación, qué tipo de actitud, qué tipo de relacionamiento podemos desarrollar que se pueda producir permanentemente como sistemas sociales, como campos sociales? ¿No es cierto? Entonces, ahí más que darles una respuesta, es como dejar la pregunta, ¿no? Como, ¿cuáles son los puntos de acupuntura? ¿Qué tipo de contenedor podemos producir? ¿Qué tipo de conversación podemos generar para poder reproducirlo permanentemente, caminando hacia algo que sea mejor que como lo encontramos en términos relacionales? Muchas gracias, Ronald, Anita y Pablo, por darse el tiempo de estar acá y de compartir todo con nosotros. Me llevo yo la conexión de que hay que estar más conectado y salir como de nuestro individualismo. Así que les agradezco mucho por estar acá y bueno, igual quedaron varias preguntas, pero esta comunidad de práctica va a continuar en el tiempo, así que ya tendremos tiempo de resolver todo y encontrar este camino a la regeneración. Y vamos con el siguiente paso. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, nuevamente gracias por estar acá, por compartir esas reflexiones. Y vamos a darle lugar, habrán visto que en todos los encuentros siempre tenemos o buscamos dar un espacio al diálogo, a la conceptualización, a seguir profundizando nuestro conocimiento sobre la regeneración, y siempre también buscamos darle voz a la práctica, ¿no? Darle lugar a la práctica. En este caso, invitamos a nuestro querido Tomás de Lara a moderar un panel de experiencias de empresas B de Latinoamérica que vienen a contar una historia también y compartir sus prácticas, ¿no? Y qué están haciendo también en este camino hacia la regeneración. Lo voy a presentar a Tomás. Tomás es cofundador y colíder de Ciudades Más B. Es miembro del directorio de Sistema B Brasil, es consejero del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible y de la Agropecuaria Estancia do Yalé, no sé si lo habré pronunciado bien. Se identifica como un tejedor de redes y organizaciones, es profesor en clases de innovación económica en Brasil y también en otros países. Y tiene muchísimos otros roles y sombreros. Gracias, Tomás, por estar acá y por sumarte a esta conversación. ¿Estás por ahí, Tomás? Si hola, hola, un hola, Toby. Gracias por estar. Vamos a avanzar en la presentación de nuestros speakers de hoy y luego sí ya damos lugar a la conversación. Bueno, súper, Agus, muchas gracias. Estoy muy feliz de presentarles a esta mujer inspiradora colombiana. Ella es Camila López, política y antropóloga de la Universidad de los Andes. Tiene un MBA enfocado en sostenibilidad de la Universidad de Exeter en Inglaterra. Tiene experiencia de más de 10 años en construcción de alianzas multisectoriales, relacionamiento con grupos de interés y sostenibilidad. Desde el año 2016 está al frente del área de sostenibilidad de Juan Valdez y desde ahí ha logrado insertar la sostenibilidad en el centro del modelo de negocio y lideró el proceso para certificarse como empresa B el año pasado. Camila, ¿estás por ahí? Claro que sí, acá estoy. Buenos días a todos y a todas, o ya tardes en algunos lugares. Muy buenos días y tardes, Camila. Gracias por estar aquí. Vamos a ver un videito que nos compartiste para todos acá. Juan Valdez nos ayudó en el proceso de este café, capacitándonos para sacar un café de excelente calidad. Un gran orgullo, porque Juan Valdez es una empresa muy grande y créame que nos está ayudando mucho. Entonces, un orgullo porque yo sé que tienen café por todo lado, entonces mucha gente ya conoce mucho de Juan Valdez. Y ya vernos nosotros reflejadas en Juan Valdez, eso es un orgullo total. Lo máximo. Me siento muy contenta, feliz, orgullosa de lo que logré y ahora me estoy dando cuenta que se me abrieron muchas puertas gracias a Juan Valdez, al café. Muy feliz, muy orgullosa de dónde está llegando mi café, todo lo que estoy logrando, que ha sido muy positivo para mi familia, para mí. Bueno, gracias a Juan Valdez hemos tenido oportunidad de dar a conocer nuestro producto, ¿sí? De que nos han dado oportunidades de darnos a conocer, de ser visibles,
ante mucha gente, que nuestro producto haya llegado a muchos hogares de muchas partes. Entonces en sí es un agradecimiento especial porque nos han dado motivación, nos han dado ganas de seguir trabajando, estos son ganas de seguir luchando y seguir mejorando, de conocer y de saber, o sea, que sí el trabajo ha sido en sí, pues tanto trabajo, recompensado de cierta manera, ¿sí? Que diga si hay alguien que ha estado pendiente y que reconoce el trabajo de las mujeres cafeteras, ¿sí? Que reconoce en sí el trabajo, eso es como un reconocimiento muy especial a cada una de nosotras. Bueno, gracias a Juan Valdés por apoyarnos y ayudarnos con el empaque, el buen empaque del café, los tanquetinas y el buen precio que nos ha dado el café. Pues agradeciéndole mucho a Juan Valdés y a Colombia, a todas las mujeres y por parte de las mujeres cafeteras que nos ayuden, que nos colaboren, que pues nosotras las mujeres sabemos que nos toca trabajar duro para ver esos cafés, salir a esos cafés especiales adelante. Gracias por comprar nuestro café, Mujeres Cafeteras Juan Valdés. Bueno, ahora nos vamos con nuestro segundo speaker, Cristóbal Escalona de Balloon Latam. Presento a Cristóbal, que es director de Balloon Lab y director de la innovación social en Balloon Latam, diseñador de formación y con estudios de innovación, diseño centrado en el ser humano e investigaciones de impacto. Antes de su posición actual, trabajó en proyectos de conservación a gran escala como The Pew Charitable Trust, además de desarrollar negocios relacionados con la movilidad en Will Mobility Ventures, habiendo sido parte también del Comité de Ética del Sistema B durante el 2019. Y ahora, muchas gracias Cristóbal por estar acá, y nos vamos con el videíto para conocer más de Balloon. El cambio positivo global comienza con el desarrollo local. Nosotros como personas y nuestras comunidades podemos ser protagonistas de nuestro propio desarrollo. Necesitamos confiar primero en nosotros mismos y en los otros para conectar con nuestro entorno y otorgarle valor al trabajo colaborativo para un bienestar común. En Balloon Latam impulsamos esas conexiones para que nos demos cuenta de que no somos tan diferentes como pensamos y poder avanzar de manera conjunta. Impulsamos comunidades para que sean protagonistas de su propio desarrollo, conectando a las personas como agentes de cambio y articulando redes de colaboración entre emprendedores, empresas y el sector público. Así, accionamos oportunidades de desarrollo sostenible en distintos territorios y comunidades de América Latina. La verdadera riqueza está en la diversidad, el diálogo y la colaboración. Chile, Creating Future. Bueno, acá con gusto presento a mi amiga Isabela Pascual Becker, que es la directora de sostenibilidad de Da Terra Café. También es miembro del directorio del Sistema de Brasil. Bueno, y una persona increíble que también logra ser escritora de libros infantiles, lo cual mi hijo de 1 año y 5 meses disfruta. Así que un gustazo recibirte, Isabela. Un placer. Vamos a poner un poquito de Isabela, de Da Terra.
Muy bien, gracias. Y también tenemos a Juan Chereminiano de Bosque Jean. Bienvenido, Juan. Juan es emprendedor desde hace más de 15 años. Es cofundador de Temple. Temple es una marca de cervezas craft argentina con 35 locales en todo el país. Juan creó Bosque Jean, es una marca de spirits premium con propósito de triple impacto y con la particularidad de haber sido elegida en Inglaterra en 2022 como el mejor gin del mundo. Se dedica a crear marcas craft premium con sentido, propósito y valor. Bienvenido, Juan. Vamos a ver un video también de Bosque. Gracias, Agus. Upa. Muchas gracias. Finalmente es un gusto presentarles a Eduardo Letort de la empresa B Hoja Verde, del gerente general de Hoja Verde. Eduardo se graduó como especialista en agricultura con honores de la Universidad de Lincoln en Nueva Zelanda y cuenta con un MBA de la Universidad San Francisco de Quito. Fundó Hoja Verde en el año 1997 y en el 2002 la empresa pasa a ser parte de Fair Trade Internacional, siendo de las primeras empresas florícolas certificadas de comercio justo. Obtuvieron la certificación B Corp en el año 2018, siendo Best for the World 2 años consecutivos. Actualmente Hoja Verde tiene 55 hectáreas bajo invernadero y cuenta con 600 colaboradores. Toda la producción se destina a la exportación. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes, soy Victoria Túqueres, laboro en esta empresa ya 2 años. Gracias a Dios me he beneficiado de la corporación Florsavi en ayuda a Papá Nicolau, exámenes médicos, con mamario. El año anterior mis hijas igual se beneficiaron de tablets, listas de útiles, uniformes, zapatos, servicios odontólogos y recientemente hace 3 meses beneficiada de ayuda a calamidad doméstica. Me siento muy contento de poder ir creciendo porque en la actualidad estoy estudiando gracias a la corporación Comercio Exterior. Estoy también desarrollándome en el área de inglés. Realmente tengo muchas metas en mi camino, pero las veo idealizadas y las veo realmente con seguridad gracias a esta empresa que me ha abierto las puertas. Mi nombre es Darwin Catota. Este video lo hago en agradecimiento a la empresa Hoja Verde que me abrió sus puertas durante 4 años. Y gracias a ello logré montar mi local y ahora soy un barbero profesional. Las empresas y los negocios actualmente debemos ser parte importante del cambio positivo que la sociedad tiene que dar. Como Hoja Verde, desde nuestra fundación, somos parte importante del desarrollo del sector rural del Ecuador. Son ya 25 años de trabajar por nuestra comunidad, colaboradores, proveedores y clientes en todo el mundo, con un enfoque en calidad, sostenibilidad y rentabilidad con visión de largo plazo. Ha sido un camino interesante y positivo y seguiremos caminando muchos años más. Buenísimo. Ahora sí voy a dejar de compartir, así damos lugar a la conversación. Tomás, todo tuyo. Buenísimo, Agus. Gracias ahí por la presentación. Feliz de estar en este panel también aquí moderando esta conversación. Solo también decir que está muy lindo escuchar el primer panel
y que estamos hablando en regeneración social, ¿no? Estamos hablando de dar espacio y crear contenedores para conversación profunda, para transformar las tensiones en coevolución. Y claro, como han puesto ahí en el diagrama, la evolución parte de uno mismo, que va refletiendo, mejorando, aprendiendo y evoluyendo, y ahí sí coevoluyendo con sus equipos, con los trabajadores y todo, y una vez también que hay fuerza ahí y tal, se puede entonces evolucionar un sistema entero y hay un ecosistema. Así que muy linda esta primero frame, ¿no? La primera presentación para que nos dé abertura para podermos fluir acá también la conversación con los panelistas y los empresarios y empresarias. Así que, oye, tenemos cortito el tiempo, ¿no? En 24 minutos, 22, tendremos que buscar la conversación. Voy directo a compartir ahí la palabra. Y quería, bueno, tengo 3 preguntas, pero voy a hacer 2 preguntas iniciales para partirnos ahí. La primera es, ¿qué te llevó a emprender lo que haces hoy? ¿Vale? Una pregunta un poco más personal y que tiene mucho que ver con del desarrollo de uno mismo, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué nuevos procesos y cambios existen en la empresa que generan una reconstrucción del tejido social de algunos de los grupos de interés? Así que voy pasando panelista por panelista para que contesten estas 2 preguntas, si os parece, y ahí podemos partir con María Camila de Juan Valdés. ¿Puede ser? Dale. Claro que sí. Muchas gracias, Tomás. Bueno, sí, de acuerdo. Yo creo que esos videos como que me llenaron de emoción y súper inspirador ver cómo todos desde diferentes lugares en el continente estamos inspirándonos alrededor del propósito. Bueno, la verdad es sí un camino súper alineado. Ahorita que escuché a la primera intervención, la primera conversación que fue tan potente y tan profunda, creo que nunca el propósito en lo laboral puede partir si no existe una convicción desde lo personal, ¿no? Siempre tienen que estar conectados con procesos internos de entendimiento de quiénes somos, de por qué estamos en el mundo y para qué. Y creo que eso fue parte, digamos, de cómo llego a este camino, y es entender que, digamos, que mi propósito estaba por encima de conseguir un trabajo y de hacer, digamos, un trabajo un poco más mecánico, que están perfectos las personas que lo han elegido, pero para mí había desde el principio, desde que estudié ciencia política y antropología, una convicción en el poder de la transformación y a partir de los negocios, que era algo que también por mi forma de ser y por mi historia personal y familiar era algo cercano a mí, como el emprendimiento y de la búsqueda, digamos, de crear valor a través de los negocios. Entonces, creo que ese camino se fue materializando de una manera muy orgánica. Al inicio no sabía ni siquiera que esto era como sostenibilidad como tal, o valor compartido, o regeneración, sino que simplemente era ese propósito de cómo a través de los negocios se generaba impacto. Y después ya un poco la academia y el ecosistema empieza a consolidar un poco ese discurso de una manera mucho más estructurada y más metodológica, más metódica, digamos, y me lleva a trabajar pues en el impacto, en el relacionamiento con grupos de interés, en comunidades, en cómo romper también esas barreras de la exclusión, del conflicto, que en Colombia ha sido preponderante en nuestra historia, y nos lleva pues también a crear unos caminos de transformación. Y ya en ese proceso lo hice con varias industrias como consultora, que fue donde aprendí, digamos, como más como mi gran escuela, y ya después llego a liderar sostenibilidad en esta compañía maravillosa que desde el inicio, para los que y las que no saben, Procafecol es la compañía que forma parte de una institucionalidad mucho mayor, que es la institucionalidad cafetera en Colombia, que tiene casi 100 años. La Federación Nacional de Cafeteros es una organización sin ánimo de lucro que genera valor y vela por el interés de 540.000 familias cafeteras, que en su mayoría son pequeños y medianos productores en Colombia. Entonces, formar parte de esta institucionalidad es mucho más allá de un negocio cualquiera. El negocio existe en sí mismo para poder responder las necesidades comerciales, pero también de proyecto de vida de todas estas comunidades cafeteras. Luego, cuando uno entra a esta compañía,
no tiene otra posibilidad más que generar valor desde donde esté, así sea desde el financiero, desde el abastecimiento, y bueno, yo con este enorme privilegio de trabajar en impacto, tanto social como ambiental, pues fue un camino que ha sido, pues no ha sido fácil, digamos que no ha sido fácil, pero sí era muy natural, es decir, era muy obvio entender que debíamos generar valor a través del modelo de negocio a los que finalmente son la razón de ser de esta compañía y los dueños. O sea, no solo somos el 94% de nuestra compañía es la Federación Nacional de Cafeteros, que como les digo, agrupa estas 540,000 familias, y adicional a eso tenemos algo así como 18,000 pequeños y medianos accionistas, representan el 3,4%, que también son caficultores, muchos de ellos, entonces, y caficultoras. Entonces, creo que el propósito empieza a llegar por todos los caminos con una convicción muy clara desde el ser, y que empieza a proyectarse ya después en los negocios de manera contundente. Y además, si no lo hiciera, creo que estaría, digamos, condenada a desaparecer. Entonces, ese es el propósito y ese origen. Gracias. Buenísimo. Paso la palabra a Cristóbal. Vamos a seguir la orden de presentación, así facilita el flow. Cristóbal, contigo. Gracias, Tomás. Yo creo que en mi caso, el que me llevó a estar a donde estoy hoy en Balloon, tuvo un componente, como decía María Camila, en torno a quizás una convicción personal, pero también hubo un componente caótico, medio azaroso, muy como de la serendipia, que me llevó a, en algún minuto determinado, encontrarme con una página web, ver que tenían una vacante, no sabía mucho, hablaban de emprendimiento social, de innovación social, para mí era un concepto muy ajeno. Yo, habiendo estudiado diseño, no me veía necesariamente en una praxis, en una empresa de innovación social o algo semejante. Quizás me imaginaba lo más tradicional, no sé, como en una agencia o algo por el estilo. Y al final me encontré en Emprediem, que fue la primera empresa en la que trabajé, que también es empresa B, y después en Balloon, que son empresas que están muy cerca. No solo como con una visión distinta, sino también con una organización que daba oportunidades a la gente de salir un poquito de estas cajitas que de repente nos tienen un poquito incómodos, tan cerradas, que vienen de nuestra formación o de los paradigmas dominantes con los que venimos, agarrando un poco ese concepto que mencionaban en el panel anterior. Y es muy interesante el ver cómo en este caso Balloon, en una organización que trabaja con emprendedores rurales, que los invita a trabajar sus proyectos individuales en contextos colectivos y pasar desde esta visión individual a la colectiva y a la territorial. Creo que de alguna forma tenemos muy embedeado, como accidentalmente quizá, o por las convicciones que también las personas de Balloon tienen, esta idea de la regeneración. Es interesante ver la gente que Balloon atrae, el encontrar una organización con personas que tienen ideas, que tienen formas de pensar, que tienen convicciones parecidas, es muy energizante. Y el sentido de comunidad que la organización tiene, creo que ha sido algo que también me ha llevado a estar acá de nuevo, porque yo estuve trabajando en Balloon y me fui, y volví. Creo que el hecho de que uno vuelva a una organización de la que uno se fue, habla mucho del poder que no solo el propósito, sino que el negocio y las personas que hacen que eso sea posible tienen. Y respecto al tema de los propósitos y cambios, el hecho de que nosotros trabajemos mucho con justamente estos emprendedores tendiendo a el desarrollo de la confianza, tendiendo a el desarrollo del capital social, tendiendo al desarrollo sostenible de las comunidades rurales, porque finalmente para nosotros el trabajar con estos emprendedores, ellos son un medio para este fin más grande, que amplía el foco, no solo al emprendimiento. Y algo que para nosotros ha sido muy importante a lo largo del tiempo es que no sea, como decimos en Chile, en casa de herrero, cuchillo de palo. Es decir, que lo que hagamos para nuestros usuarios también pueda pasar adentro. Nosotros como Balloon hemos invertido bastante. De hecho, en su minuto trabajamos con Ronald como consultor en poder implementar prácticas dentro de la organización, en cómo se concibe la organización, en cómo la organización interactúa para poder ser coherentes dentro y afuera. Eso en nuestro caso se expresó con un entrenamiento y un intento de implementar sociocracia. Fue un intento fallido. Y quiero dejar claro que no es fácil trabajar con grupos humanos y promover un cambio tan radical como el que promueve la sociocracia. Ojalá no fuera un cambio radical, pero dado el sistema en el que nos movemos y el tipo de formación que tenemos, lo es. Hacer esa gestión del cambio no ha sido fácil, pero hemos aprendido mucho. Y estamos muy felices de cómo hay ciertas prácticas, ciertas formas de entender la organización
que partieron en ese entonces, en el 2018, y que se siguen manteniendo a día de hoy, y que sin duda están dando forma al cómo entendemos la organización, no al día de hoy, con todos los problemas, con todo el contexto en el que estamos insertos, como una organización en Chile y el mundo, sino cómo queremos que la organización se desarrolle a lo largo del tiempo. Creo que eso ha sido muy relevante para los grupos de interés internos y externos, y ahí le doy el pase de vuelta a Tomás. Buena, increíble. Solo para compartir que desde el Sistema Internacional, hace unos 3 años, 4 años atrás, también intentamos poner la sociocracia con 1 año y pico de experimento y fue increíble. No, al final tampoco se consolidó, volvemos a lo más normal, pero el aprendizaje del grupo fue muy bueno y nos llevamos algunas cosas ahí que hoy quedan y eso es muy especial. Así que vale mucho intentar por lo menos o conocer la herramienta de sociocracia. Bueno, passa Isabela, querida, contigo. Olá, todo mundo. Eu combinei com o Tomás que eu vou falar um português despacito, porque eu acho muito feio falar portunhol e eu ainda não aprendi espanhol para poder fazer a palestra. Então, qualquer dúvida, vocês podem me interromper e perguntar. Eu comecei na Daterra totalmente por acidente. A Daterra é uma empresa da minha família, que foi fundada pelo meu pai e por um tio dele, mais ou menos na década de 80. E eu fiz publicidade e a última coisa que eu gostaria era de trabalhar num negócio de família, porque eu achava bastante confuso e eu gostaria de fazer algo que eu construísse. Mas, por uma série de coincidências e destino, eu estava trabalhando nos Estados Unidos, numa outra empresa, que quando a Daterra precisou exportar, começou a exportar e precisava ter uma empresa nos Estados Unidos, porque os americanos não confiavam, nem no Brasil, e muito menos numa empresa que vendia café do Brasil. Então eu falei, bom, eu estou aqui, eu abro a empresa, né? E eu sou bastante curiosa e sempre fui muito próxima dos negócios da família e me encantei pelo café, pelo mercado, pelo comércio exterior e principalmente por uma coisa que eu não sei quando que eu me apaixonei e aí eu já tinha cumprido com todos os pré-requisitos para poder trabalhar numa empresa da minha família, porque tinha todo um protocolo a ser seguido. E eu aceitei trabalhar, então, junto com meu pai, que não é uma tarefa fácil, mas extremamente interessante, e fiz essa escolha. O que me encantou? A conexão entre você estar na natureza, precisando esperar a chuva, o tempo de uma planta de café, e, ao mesmo tempo, você ter que vender um café no Japão, ou na Dinamarca, ou na Austrália, tendo que reconhecer culturas locais. Então, essa grande distância me encantou. E me encantou também o quanto a natureza nos dá as respostas, o quanto a gente tem tudo, um privilégio enorme de ter a natureza nas nossas mãos, tanto para produzir alimento, quanto para medicamento, quanto até para ser feliz, porque o tempo da natureza nos acalma, e acho que hoje a humanidade está precisando desse tempo para acalmar. Eu fui me apaixonando, né? Por outro lado, os valores da minha família também sempre foram muito fortes no sentido de respeito e entender que todos somos iguais. Então, a dignidade, o respeito pelo ser humano, independente dele ser um colaborador, um chefe, sempre fez com que a Daterra e as empresas da minha família fossem fazer o que é um bom senso, é óbvio. Por conta disso, é até curioso, porque quando a Daterra foi pensada, a minha família não vem da área de agricultura, ela vem da área de pneus e autopeças, e a Daterra ela foi pensada como uma forma de investir o lucro que a outra empresa estava tendo em algo que promovesse uma agricultura mais ecológica, na época era a década de 68, 70, que provocasse uma inovação, uma pesquisa. E foram feitas várias iniciativas até que se chegou no pneumático, era outra empresa, tá? A empresa mãe. E se chegou no café especial.
porque o café tradicional, o Brasil já era bastante conhecido e representava bastante volume, mas o café especial não. E toda o pensamento, a visão da Terra era de que ela deveria ser capaz de produzir cafés especiais que são de alta qualidade, sempre arábica, acima de 80 pontos, com base em responsabilidade socioambiental, melhoria contínua e consistência para os clientes. Por que que essa era a visão? Porque você produzir larga escala com responsabilidade socioambiental era algo que ainda se tinha muito preconceito. Volume é contra a sustentabilidade ou preservação do meio ambiente. Mas a gente tem que oferecer consistência para criar credibilidade no mercado externo. Infelizmente, até hoje o Brasil sofre com esse tipo de coisa. Se você não produz a larga escala com a qualidade, você não constrói essa relação. E como eu falei, isso tudo está muito enraizado nos princípios da minha família. E eu me apaixonei e resolvi realmente me dedicar e trabalhar com isso. Por que que eu escolhi, por que que eu continuo? A pergunta é, eu não saberia, acho que, fazer outra coisa. Já pensei várias vezes, né? Porque a gente trabalha com família e pai, tem hora que você fala, meu Deus do céu, né? Por que que eu inventei essa história? Principalmente quando começa a questão de geração, né? E meu pai é uma pessoa que ele tem 76 anos, ele é extremamente ativo e visionário, então ele acha que em algum momento logo ele vai morrer, então ele quer deixar o mundo organizado para quando ele morrer. O mundo organizado é sem CO2, plantio de árvore, todo mundo, a igualdade social, então ele tem projetos o dia inteiro, né? E aí é bastante trabalhoso trabalhar com ele, mas é muito desafiador e muito empolgante. Acho que eu não sei se empolgante é uma palavra que eu consigo traduzir, mas o fato é que realmente eu não saberia fazer outra coisa, e aí por todo esse privilégio que eu contei para vocês, eu me sinto mais do que feliz, responsável em perpetuar conceitos de que a agricultura, ela é sim uma parceira do planeta. Mas a gente tem que inspirar, nós temos que mudar a rota de um transatlântico, a gente tem que realmente transformar a visão de que o agro faz mal, de que determinadas tecnologias são ruins, né? A palavra tecnologia, por muito tempo, ela se tornou uma palavra como se fosse avessa à ecologia, mas é um trabalho árduo, porque ele exige muita pesquisa. Acho que isso é o que mais eu aprendo. Não existe, como alguém de vocês comentou, não existe uma bala de prata, precisa de muita pesquisa para descobrir quais são os modelos ideais, quais são as práticas melhores para aquele exato modelo. Mas elas existem. E é muito recompensador poder ter a oportunidade que eu tenho de trabalhar com isso, de mudar a imagem do Brasil lá fora, de melhorar a imagem do café especial, e a gente tem um carinho especial em desenvolver pessoas. Então, eu acabo de sair de uma semana de sustentabilidade que a gente fez na fazenda, depois de 3 anos sem poder... Desculpa te interromper, só porque a gente tem pouco tempo, né? Ainda beleza, pode me interromper, porque senão eu também não tenho a noção bom, aqui. Você, a paixão aí no coração, coisa boa. Não, então, assim, para a gente dar continuidade, depois a Isa retoma. Juan, por favor, porfa, puedes compartir también. Perdona, Isa, solo para que... Sí. Hola, bueno. ¿cómo están? Bueno, a ver, ¿qué me llevó a emprender lo que hago hoy? Fue un poco de toma de conciencia en el proceso, en el camino, y quizá estímulos externos que fueron haciéndonos, a mí y a mis socios, pensar la manera de pensar un negocio o de hacer un proyecto de una manera distinta. Nosotros hace casi 15 años que comenzamos con nuestros primeros proyectos, después de 3-4 años con nuestro primer proyecto, que fue la cervecería, empezamos a crecer bastante y nos empezamos a preguntar un poco qué impacto generábamos
si seguíamos creciendo como estábamos creciendo. Y en ese momento intentamos comenzar a transitar un poco el camino de la sostenibilidad con la poca información que teníamos en ese momento. Digo, parece poco tiempo, pero hace 12, 13 años atrás, ahora avanzó muchísimo lo que hay a disposición de las compañías para replantearse o hacer procesos distintos. Casi ni existía una red de empresas como la que estamos hoy aquí. Entonces, en Contemple empezamos un poco a replantearnos eso. En ese momento nos juntábamos entre las pocas empresas que estaban hablando del tema, entre esos Nito y Safran, nos conocemos hace casi 15 años más o menos. Y en el momento que se dio la oportunidad o que se nos ocurrió el proyecto de Bosque y comenzar una compañía nueva, no lo dudamos y lo planteamos desde la base, con un propósito, con variables de impacto, con procesos que tengan en cuenta la sostenibilidad o la regeneración, como hoy le estamos llamando. Desde el momento fundacional, digamos, fue como, a partir de ahora, si hacemos empresa, tiene que tener un sustento de este tipo. O sea, ya nos cuesta pensar el impacto que generamos al crear una empresa nueva, ¿no? O una marca nueva. Entonces se fue dando un poco con el tiempo y hoy nos sale más natural. En el momento que pensamos alguna idea nueva, algún proyecto nuevo o algún producto dentro de la empresa, automáticamente estamos challengeándonos en qué proveedores vamos a usar, a quién se lo vamos a ofrecer, qué canales vamos a utilizar, generando el menor impacto negativo posible, o en lo posible un impacto positivo, ¿no? Pero hoy ya está como incorporado en la manera de pensar en la creación de productos o de compañía. Pero bueno, fue un proceso bastante largo y se nos fue metiendo un poco adentro en la toma de decisiones. O sea, no hay un momento puntual, como que fue madurando, ¿no? Que hoy nos cuesta ya tomar decisiones sin pensar en el impacto que generamos. Así que bueno, ese fue un poco el que nos llevó a emprender hoy por lo que estamos haciendo hoy puntualmente. Y los procesos, a ver, me parece que yendo un poco más a la regeneración de tejidos sociales, que era el tema que nos junta hoy, dentro de los dos pilares o propósitos principales que tenemos hoy en Bosque, uno es el desarrollo de economías locales rurales en las zonas de la Patagonia, que también fue una búsqueda, o sea, se fue dando por investigar y por meternos a encontrar un verdadero propósito que nos mueva. Nos encontramos de casualidad en el momento que comenzamos a hacer Bosque, que en el sur de nuestro país crecía uno de los enebros. El enebro es la base del gin, de la ginebra, para el que no sabe. Uno de los enebros de mayor calidad del mundo y de una altísima calidad. Hasta ese momento compramos enebro para el país, que era lo que se conseguía, y cuando nos involucramos nos encontramos con que en las zonas de la cordillera argentina, en las zonas de Pueblo, lo que se le llama las comarcas, crece un enebro de altísima calidad, pero estaba desarrollado a nivel industria. La gente no sabía cosecharlo. Es muy difícil cosecharlo porque es una planta con espinas. No hay tecnología, porque estamos hablando de una industria que hoy aquí es prácticamente inexistente o emergente. Entonces nos tuvimos que ir mucho más atrás y fue, bueno, enseñarles el oficio a la gente que vive en las zonas rurales, que sale a cosechar cuando llega la época de cosecha. Ni siquiera hay una cosecha organizada. Recién ahora se está empezando a organizar. Y hicimos ese camino de ir hacia atrás porque nos encontramos con que el enebro que venía de esa zona que nosotros comprábamos, lo comprábamos a un valor bestial, muy, muy alto, y a los productores se le pagaba un 10% de ese valor. O sea, entonces nos empezamos a integrar hacia atrás y tratamos de empoderar a estos pequeños productores
a que aprendan a seleccionar, a secarlo, cosas que con pocas herramientas podían generarle valor, ¿no? Y que el producto que le vendan a un posible intermediario tenga ya un valor extra y sea mejor pago. Y en muchos casos hasta les compramos directamente para poder pagarles el valor final de mercado al productor, cosa que antes no pasaba. Así que bueno, ese es un poco nuestro aporte a nuestra regeneración de tejido social, Ezequiel. Buenísimo, Juan, y gracias ahí por el aporte también. Y ya voy a pasar directo a Eduardo. Por favor, Eduardo, contigo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo tuve la oportunidad de estudiar en Nueva Zelanda. Mi pregrado, viví ahí 5 años y tuve la posibilidad de trabajar también en el campo, en la parte agrícola. Soy agricultor. Y eso me abrió la mente de ver una diferente forma de trabajar de lo que se hacía aquí en Ecuador. Ver estas organizaciones planas, la dedicación al trabajo, la filosofía del trabajo. Y con esa idea y esa semilla regresé al Ecuador y fundé la compañía Hoja Verde. Y el nombre ya nos puso un enfoque, porque ya teníamos que hacer las cosas diferentes. Y esto estamos hablando en el año 96-97, en que fundé la compañía con el nombre Hoja Verde. Entonces teníamos que hacer las cosas diferente a lo que estaban haciendo en ese momento en el Ecuador en la floricultura. Es por eso que buscamos un modelo de trabajo que en ese rato lo tenía Europa bajo el sello Max Havelaar, que es el comercio justo, que ya se empezaba a desarrollar en ese tiempo, y en flores todavía no había comercio justo. Con un supermercado de Suiza empezamos a desarrollar la idea del comercio justo y empezaron a desarrollarse los estándares de comercio justo. Y desde ese tiempo acá, 25 años, somos de las primeras empresas de Fair Trade en el mundo de flores. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros mismos nos ponemos unos lineamientos y unos estándares que nos obligan a cumplir. Es decir, en la parte de agroquímicos, nuestros productos son mucho más limitados de lo que pueden utilizar actualmente en el campo en otros productos. No solo pienso en flores, sino en legumbres o en otras cosas. Gran parte de los agroquímicos que utilizamos son productos alternativos, se utiliza mucho microorganismos, eso en la parte ambiental. En la parte social, empoderamos a la gente. La mayoría de los trabajadores a finales de los 90 eran gente del campo sin educación. La mayoría no había terminado primaria, por decir. Actualmente, a través del comercio justo y el dinero que se dedica a los trabajadores y el empoderamiento, sus hijos están en la universidad. Damos becas para educación, damos becas a los estudiantes, damos kits para entrar a clases, les damos tablets, les damos computadoras, les damos educación, salud. Entonces se ha hecho un cambio, en pocos años hemos hecho un cambio generacional muy, muy importante. Ustedes han visto también los testimonios, trabajadores que después de unos años acumulan un fondo y a través de los fondos que tiene la compañía, por medio de comercio justo, adquieren sus propios empleos, sus trabajos, sus negocios. Entonces, de la empresa salen nuevas iniciativas de empleo. Los trabajadores forman un comité de trabajadores en la cuales nos reunimos periódicamente con gerencia y discutimos varios temas. Temas desde remuneraciones, temas desde la comida, de la alimentación, y vamos tratando los temas con los trabajadores. Entonces eso ha dado un empoderamiento al trabajador y se apersonan de lo que están haciendo. No tenemos que estar motivando al trabajador, porque la motivación se la da al tener un objetivo, al tener una idea de lo que quiere hacer. Porque si tú tienes que estar motivando, algo está fallando. La motivación no la puedes obligar, no la puedes crear, no la puedes dar en un taller. La motivación sale de lo que tú haces y de lo que lo ven a la empresa y a la organización como algo natural. Hace 25 años no había la palabra regeneración. Hace 25 años no hablábamos de todo lo que se habla ahora. Pero nosotros ya lo hicimos y muchas empresas lo hicieron y ese es el espíritu que se debe mantener. Creo yo, es el espíritu del trabajo, un trabajo fuerte, esforzado, unas remuneraciones acorde al trabajo que se hace. Nosotros en esa época, en el 97, se tercerizaba el empleo.
nosotros tomamos la decisión de contratar directamente. El 100% de nuestros trabajadores tienen contrato fijo a plazo indefinido, y eso hizo el cambio. Entonces tú tienes una menor rotación. El trabajador está fijo, tiene interés en la empresa, y tienes personal que tiene más de 20 años trabajando y han logrado desarrollar su familia, que eso es lo más importante. Al trabajador lo más importante es su familia. Eso es tal vez su objetivo número uno. Si trabajas con el trabajador, su familia, su entorno, la motivación viene sola. No gastas dinero en motivar, gastas dinero en mantener mejor a tus colaboradores. Entonces, ese es el desarrollo que hemos tenido. Exportamos a todo el mundo. El 100% de nuestra producción va al exterior, principalmente a Europa, Suiza también, Europa, Estados Unidos, perdón. Y eso es lo que hacemos. Somos 600 colaboradores, el 55% son mujeres que se dedican al trabajo y tienen las mismas remuneraciones. No hay ningún tipo de diferencia en la parte de remuneración. Es decir, ponemos en práctica lo que se escucha mucho, lo que existe en redes, lo que existe en información, lo ponemos en práctica día a día. Buenísimo, Eduardo. Oye, tenemos como 4 o 5 minutos para hacer la pregunta final, que es la más difícil. Ahí sugiero que sea una respuesta muy cortita. Yo solo voy a comentar también desde mi campo. Para mí, un modelo que sería cercano a la regeneración sería algo como la integración lavoura, pecuaria y floresta. O sea, labranza, ¿no? Dentro de una hectárea, tener pecuaria, tener lavoura, ahí con las semillas, y también tener floresta, todo un hectárea, y que todos pudieran tener remuneración variable, porque ahora solo una parte del equipo tiene remuneración variable. Esa es mi respuesta. Abro, quien quiere ahí contestar. Rapidito, cortito así, pam, pum, va, dale María. Bueno, no, yo solo quería apuntar porque creo que mis compañeras y compañeros de panel fueron más profundos en la parte del proceso y yo no lo toqué, entonces un minuto solo para mencionar que nosotros hemos también entendido que la manera de hacerlo es mediante un modelo multifuncional, multidimensional de acompañamiento para las comunidades productoras, donde compramos el café a un precio superior por calidad, o sea, hacemos un precio variable porque sabemos que es súper importante reconocer, digamos, el trabajo de estas comunidades de manera diferencial, y hacemos todo un proceso de acompañamiento a nivel multidimensional con el apoyo de aliados, y esto es lo que nos permite también poder generar unas relaciones de confianza, que era lo que estaba hablando el primer espacio hoy, que asimismo consoliden un negocio a largo plazo donde para ellos sea rentable comercializar el café con nosotros, y para ellas, y de otro lado para nosotros se convierten en unos productos altamente competitivos y diferenciales. Creo que eso es súper importante porque es lo que permite generar relaciones diferentes, con un modelo de negocio justo, inclusivo. Nosotros este programa, que es el video que ustedes vieron de mujeres, es el caso perfecto de ello, y para no extenderme los invito y las invito para que lo puedan ver en la página web, pero realmente es la oportunidad de trabajar con 800 mujeres en 8 regiones del país, con una mirada multidimensional y aliados que permiten potencializar este proceso. Gracias. Gracias, Camila. ¿Quién más? Yo aquí rapidito desde Balún, creo que justamente ya estamos tomando el paso en torno a este tránsito a un nuevo modelo de negocios que sí o sí va a estar un poco sesgado hacia esta regeneración. Lo que estamos haciendo en Balún y el tránsito también que estoy viviendo yo, pasando de la Dirección de Innovación Social al Balún Lab, que es un área nueva que estamos creando. El Balún Lab lo que hace es tomar todos los inputs, toda la inteligencia territorial, la capilaridad que tenemos en los territorios rurales, la información que tenemos, y ponerla en una caja negra, que es el Balún Lab, para formar negocios con impacto a partir de esa información, de esos problemas que las comunidades nos están levantando, que vamos a intentar prototipar, resolver de una forma lean y escalar. En esa comunidad, por ejemplo, no sé, Bichuquén, en Chile, que hay muchos problemas de agua, si ahí hay un problema, ese es el mejor lugar para prototipar algo en torno a ese problema. Y después podemos escalar esa solución a cualquier otro lugar que tenga ese problema. Ese es el desafío y es una de las formas en las que vemos que Balún puede crecer de forma más coherente y de la mano con las comunidades con las que ya venimos 10 años trabajando. Genial. Isa, Juani, Eduardo. Eu acredito muito, Tomás, no modelo que você colocou,
todas as oportunidades que podem ser colocadas como agroflorestal e pecuária são perfeitas. E o café é mais difícil, então nós temos a gente tem uma área de 3 hectares hoje de agricultura regenerativa para chegar no melhor modelo. Nós fizemos uma série de testes, café com braquiária, café com crotalária, café com mamão, e a gente espera daqui uns 2, 3 anos encontrar modelos que possam ser replicados e oferecidos para as diversas realidades do Brasil. Mas eu queria agradecer a oportunidade de conhecer essas outras empresas e de estar mais uma vez num painel junto com a Rua Valdez. Para mim isso é uma grande regeneração, né, Camila? Brasil e Colômbia num painel falando de bons negócios. Eu acho que isso para mim é um grande símbolo. Muy bueno. Gracias. Eduardo, Juani, Eduardo, dale. A ver, para profundizar un poco el camino de regeneración que hablábamos que estamos haciendo, qué nos gustaría hacer o qué estamos intentando hacer a mediano plazo es sumar jugadores a la mesa como parte de organismos gubernamentales de la zona donde estamos intentando ayudar a los productores y donde creemos que además el enebro que se desarrolla puede ser incluso hasta una marca país, el enebro patagónico en sí puede ser una denominación de origen. Estamos tratando de unir puntas para poder facilitarle a los productores acceso a capacitación con quienes ya saben mucho de esta industria en otras partes del mundo, como es Italia, Alemania, India, que ya explotan este insumo en sí hace tiempo, queda mal la palabra explotar, pero bueno, desarrollan este insumo hace tiempo y conocen cómo es la mejor manera e incluso cómo hacer algo sostenible de esto, ¿no? Porque es un tipo de insumo salvaje que por un lado es invasivo, pero por el otro lado es importante que esté donde está. Entonces, encontrar un equilibrio en ese desarrollo y cómo de a poco poder ayudarlos a que se tecnifiquen y que lo que puedan hacer valga más, ¿no? Y agregarle valor en el desarrollo desde la base, desde la producción, y no tener que hacer como hoy, que recolectan y venden el producto a granel para que los intermediarios terminen quedándose con la mayor parte de la cadena. Así que eso es como un poco el desafío nuestro. Encontramos una industria muy, muy incipiente, que además es informal, y fue todo un desafío, incluso que lo vimos con Agus en todo el proceso de certificación, cómo les mostrábamos que estábamos ayudando a un sector que estaba totalmente informal, o sea, ni siquiera nos podían hacer facturas para vendernos el producto a nosotros. Con eso figúrense el nivel en el que estábamos. Así que el desafío es, a mediano plazo, poder ayudarlos a que hagan mayor parte de la cadena ellos mismos, ¿no? Y ahí tenemos que sumar parte del gobierno, inversión y demás. Perfecto. Eduardo. Creo que el modelo que nosotros hemos desarrollado en estos años es el correcto. Creo que estamos enfocados en la parte regenerativa de suelos. Para ponerles un ejemplo, los suelos que recibimos nosotros tenían un 2% de materia orgánica, ahora estamos en el 6% de materia orgánica. Entonces la captación de carbono es impresionante lo que se ha podido hacer, son suelos muy ricos. En la parte social, lo que tenemos que hacer en la parte campesina, estamos en un proyecto de centros de acopio para apoyar al pequeño productor de flores. En el Ecuador se ha disparado la producción de pequeños productores sin mucha organización. Entonces queremos ayudarles en la parte, en centros de acopio, y ayudarles en el mercadeo y en la venta. Creo que ese es el siguiente paso. Pero el enfoque y el modelo es el correcto. Tenemos que seguir creciendo en ese enfoque, en ese modelo, y eso ayudará mucho en las zonas donde nosotros tenemos los sitios de producción. Buenísimo, Eduardo. Ahora paso a Navico, Agus, que los agradezco mucho compartir sus experiencias, sus visiones. De verdad, un lujo tener vosotros acá con nosotros. Gracias Tomás, gracias a todos y a todas por haberse sumado
esta conversación, gracias a quienes también pudieron quedarse unos minutos más para escuchar acerca de las experiencias. Y ahora sí, estamos, bueno, ya para cerrar, ahí Fer, tenés la mano levantada, ¿será que podés compartirnos vía chat si es una reflexión y demás, para también cuidar el tiempo de todos y de todas? Y le paso la palabra a Joa para cerrar el encuentro de hoy. Les agradezco inmensamente por haberse quedado y por, bueno, seguir compartiendo juntos este camino de profundización sobre la regeneración. Bueno, Agus, muchas gracias, y a todos también, muy inspiradoras todas las reflexiones del espacio. Queremos ahorita escuchar cómo les ha parecido, cómo han vivido este espacio y qué oportunidades de mejora encuentran para el próximo año. Entonces les estamos dejando acá un linkcito en el chat para valorizar el propósito de este espacio y hacia dónde vamos el próximo año. ¿Qué más tenemos por aquí? Le doy la palabra ya a Agus para que demos el cierre final. Buenísimo. Bueno, bárbaro, entonces, gracias de nuevo de parte de todos los países de Sistema B nacionales que venimos colaborando para que esta iniciativa se siga profundizando. Gracias por haberlo hecho parte también a todo el equipo de Sistema B, a Ronald y bueno, a Tomás, a Tarcisio por sobre todo, quien vino acompañando también la generación de estos encuentros. Tartu, gracias por eso. Y nos encontraremos el próximo año, vamos a seguir entendiendo de qué manera generar estos encuentros. Entendemos que es fundamental seguir instalando el tema de la regeneración en las agendas de las empresas B de América Latina y Caribe, así que ayúdennos a hacerlo, por sobre todo. Y bueno, de mi parte, no mucho más. Un saludo muy fuerte a todos, un abrazo muy fuerte. Yo a Dani también las invito si quieren decir algo. Dani está por ahí. Yo recién hablé. Muchas gracias por participar y por quedarse más rato. Y bueno, ahí nos vemos más adelante con la comunidad de regeneración. Muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Gracias por estar. Hasta la próxima. Saludos y abrazos. Muy bueno. Chao, chao. Chao, muchas gracias.